10 puntos y muchos sectores convocados por parte del gobierno nacional para tratar de analizarlos, evaluarlos y, por lo que dicen, estar abiertos al diálogo. Por supuesto, y no es menor, todo va a estar en el foco de qué hará el sector de Cristina Kirchner, qué va a suceder y si finalmente va a haber una reunión entre la exmandataria y el actual presidente para analizar estos puntos y quizás tener algún punto de coincidencia o varios en los que no lleguen a nada. Buenas noches, Nicolás Luca. Buenas noches, Diana. Para analizar todo esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a precisamente tomarlo de la mano de uno de los representantes de uno de los sectores más importantes, Daniel Arroyo, diputado nacional de Red por Argentina. Buenas noches. Buenas noches, un Usted gusto. está actualmente como referente en el grupo de Felipe Solá, Máximo Kirchner. Nosotros armamos un bloque de 10 diputados, son 3 bloques, yo soy presidente de uno de esos bloques, son 3 bloques que conformamos 10 diputados, que en esencia lo que queremos es la unidad del conjunto de la oposición, que es el kirchnerismo, Alternativa Federal, otros sectores. Queremos que nos juntemos todos de verdad, un programa común y una PASO que defina con 2 o 3 candidatos a presidente o 2 o 3 candidatos a gobernador quién va a ser finalmente el que va a liderar ese proceso. ¿Y para usted tiene que sentarse a la mesa Cristina Fernández de Kirchner para poder evaluar estos 10 puntos del gobierno? A mí me parece que cuando un presidente convoca uno tiene que ir. Creo que lo hace de manera electoralista, que no cree en este tipo de acuerdos el gobierno. De hecho, nosotros venimos planteando un Consejo Económico Social hace mucho tiempo y no ha sucedido. El gobierno hace mucho tiempo que venimos planteando, yo en particular, el control de la canasta básica de alimentos, recién lo hice a último momento. Ahora, sacando el tema electoral, es claro que, por un lado, cuando convoca el presidente hay que ir. Y segundo, acá hay una caída muy profunda. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas. El fenómeno en Argentina es el sobreendeudamiento de la familia. Todo el mundo debe plata porque como no le alcanza y termina tomando crédito al 180% de interés anual en la financiera de esquina. En ese esquema, si hay una convocatoria, por lo menos para ponerle un piso a la crisis, creo que todos tenemos que participar. Cuando se habla de 10 puntos de consenso y uno analiza punto por punto, pareciera que esos 10 puntos ya nos los enseñaron como que existen en Argentina, como que están en las leyes, en la Constitución. ¿Es necesario que un presidente llegue a convocar a esto para que la oposición y el oficialismo se pongan de acuerdo en decir para dónde vamos? Yo diría, hay puntos que sí está claro que son generales y hay puntos que son de un debate, ¿no? ¿Qué es una legislación laboral moderna? Es un debate. Sí, Deja trasuntar una reforma previsional, que hay que ver qué cosa es una reforma previsional en Argentina. sí. Es evidente que ninguno queremos ir a un default y eso es un acuerdo en Argentina. Me parece que hay distintos puntos. Lo que no hay es nada sobre la vida cotidiana. No hay nada sobre el precio de los alimentos. No hay nada sobre controlar el tipo de cambio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para mí de acá a terminar el ciclo? Lograr que los 64 productos esenciales estén dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Que alguien vaya hoy. Nadie sabe que se compra con 500 pesos. Nadie sabe que se compra con 500 pesos. Eso, y 2, controlar el tipo de cambio. Eso es lo mínimo y todos tenemos que ayudar a que suceda porque el deterioro es muy grande. Arroyo, no quiero dejar al vuelo lo que dijo de que nadie querría un default en la Argentina, ¿no? Y justamente los mercados, o al menos los analistas, lo que dicen es que los mercados tienen miedo que el espacio que ustedes representan, en realidad lo que haría, lo que puede llegar a hacer es no pagarle al Fondo Monetario Internacional o a los acreedores. Nadie ha planteado eso y ese objetivo en la Argentina no puede ir a un nuevo default, en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que el problema no es el riesgo político, no es porque Cristina saque un libro. Los inversores, igual que los funcionarios del gobierno, cruzan Excel, cruzan datos y cualquiera se da cuenta que es muy difícil. La Argentina, ¿qué hizo el gobierno con el Fondo Monetario? Primero le dijo, dame 50.000 millones de dólares de deuda de manera preventiva. Después, dámelo de acá al 2023. Después, dámelo todo ahora al 2019. Dame 7.000 más y ahora le permite intervenir en el mercado. Cualquiera que cruce 3 datos dice, ay, es difícil pagar en el 2020, 2021, va a haber que renegociar claramente, sí, los pagos, no hay vuelta, aún si gana el propio gobierno. Pero yo le daría más importancia al tema económico. Los inversores, en esencia, el que no sabe que existe ni Cristina, ni Macri, ni dónde queda la Argentina, cruza 3 datos y dice, esta gente está tomando un montón de deuda y está difícil para pagarlo. Bueno, hay que rearmar todo eso sin entrar en default. No hay espacio para el default en Argentina. Vuelvo al punto crucial, ¿no? Lo que acaba de marcar respecto de la economía, ¿no? Ahora, ponerse de acuerdo respecto de qué hacer con la economía, y pareciera que hay dos visiones totalmente alejadas, como que no hay un punto medio. O sea, el gobierno tiene un plan económico, un modelo económico, una forma de ver la economía totalmente distinta a los sectores de la oposición, sean más radicalizados o sean más, no sé cómo así llamarlo, más moderados. ¿Cómo se hace para encontrar un consenso con esos extremos de forma de ver la economía? Polarización. Una polarización de forma de ver la economía. A ver, yo creo que
el gobierno encara un modelo absurdo para la Argentina. El modelo que encara es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Intuye que eso es la Argentina. A ese esquema le sobran 20 millones de personas. Ahora hay una emergencia. Entonces no discutamos lo general. Vamos a 2 puntos concretos. Que la canasta básica de alimentos suceda, que alguien va a comprar y la leche está a 35 pesos y que el tipo de cambio se pueda sostener con los instrumentos que ha tomado el Fondo Monetario. Esos dos son los acuerdos básicos que hay que resolver en estos meses. De ahí más viene una discusión grande. La Argentina es soja, minería, sector financiero, pero es construcción, textil, comercio, metal mecánico. Si no, no hay manera. O sea que de esos 10 puntos hay algunos en los que ustedes están de acuerdo. Primero, estamos de acuerdo en que no se puede defaultear. Segundo, hay cuestiones que son de títulos generales que todos estaríamos de acuerdo. Hay que manejar bien las estadísticas oficiales, hay que establecer ciertos criterios. ¿Están de acuerdo en la intención, no en la forma quizás de llevar a cabo que puede llegar a tener este gobierno? El gobierno, en términos generales, nosotros pasamos para dar un ejemplo, de un secretario de Comercio que ponía un revólver sobre la mesa y que creía que podía manejar la estructura de precios en Argentina y salió muy mal, a un secretario de Comercio que cree que esto se acomoda por arte de magia y por el mercado, cosa absurda. En el medio hay un punto de equilibrio. Hay que controlar los 11 productos de la canasta básica. Así con varias cuestiones. Yo lo que creo, en esencia, es que hay que estructurar otro esquema. La Argentina no puede no ser mercado interno. La Argentina no es solo apertura al mundo, que tiene un sentido, sino que es ¿cómo va mejor? ¿Cuánta pobreza hay en la Argentina o no? Depende de cómo funciona la construcción y el textil. Entonces, la industria textil hay que cuidarla, porque trabajan mujeres y jóvenes donde hay 24% de desocupación. Hay que generar una pública de pico y pala, mano de obra intensiva, porque tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan. Bueno, ese tipo de cosas hacen un punto de equilibrio, que yo creo que el gobierno no tiene. Ahora, nuestra tarea es decir, esta caída es muy profunda, yo recorro los comedores hace muchísimos años y estoy asustado. Está complicado de verdad la situación. Entonces, la caída va a tener un piso si el dólar no sigue subiendo y entonces no se traslada eso a precios y si logramos que los 64 productos estén. En eso tenemos que colaborar todos. Crea el gobierno, no, sea electoralista o no, todos tenemos que ayudar a que eso suceda. Entonces, a reactivar usted habla un poco más la economía real, no tan enfocado a la macroeconomía como estuvo haciendo hasta el momento. Sí, que tampoco le funciona lo de la macroeconomía, objetivamente, porque todas las proyecciones que hizo el gobierno sobre que esto iba a rebotar, ¿no? La idea de que hay recesión y entonces para la inflación no sucedió. Se paralizó toda la actividad económica, siguieron subiendo los costos, porque siguió subiendo la luz, el gas, los servicios básicos y tenemos inflación. Hay que trabajar con la economía. ¿Qué es la economía real en la Argentina? Es soja, minería, sector financiero, industria del software, pero es construcción, es textil, es comercio, es metal mecánico. ¿Cómo va a moverse los sectores más pobres? Tenemos 32% de pobreza a fin del año pasado. Hoy es más la pobreza porque siguen aumentando los alimentos. ¿De qué van a trabajar? De la construcción, textil, comercio, metal mecánico. Si no movemos eso, no hay una Argentina posible. Eso es la economía real. ¿Qué es el mercado laboral en Argentina? O alguien que está vinculado a la industria del software y le va muy bien y compite, alguien que es siglo XXI, el que cose ropa en su casa, la mujer que cose ropa en su casa a fazón y cose a fazón, Sí, sí. es siglo XX y un pibe perdido en una esquina en el conurbano es siglo XIX. Todo eso es mercado laboral. ¿Pudo ver hoy la carta que le envió el gobernador Infran al presidente? No, leí así en general, pero no Bueno, lo pude. por arriba, él culpa al gobierno nacional prácticamente de la actualidad económica. Y la pregunta tiene que ver con cuál es la responsabilidad de los gobernadores. ¿Qué pueden hacer los gobernadores? Y si los gobernadores, más allá de la situación económica nacional, no tienen poder de fuego para proteger a sus habitantes. Tienen y no tienen. Este gobierno sí descentralizó más recursos a partir del fallo de la Corte primero y el 15% del ANSES que terminó yendo a los arcas de las provincias. Eso está claro. Ahora, si se paraliza la actividad económica, no hay gobierno que se sostenga. No tiene lógica esto. Lo que ha hecho el gobierno es absurdo, objetivamente. Generó un mecanismo de parate brutal de la actividad económica sobre un supuesto de que van a venir inversiones y las inversiones van a derramar sobre el empleo. Eso no tiene sentido. El gobierno fue una apertura económica que no tenía ninguna lógica para Argentina, pero que después de Trump es absurda porque lo que hizo fue cerrar el proceso económico. Eso repercute sobre los territorios. Es difícil que funcione el norte del país cuando está todo paralizado. Es difícil que la Patagonia tenga alguna viabilidad en un contexto. Si la industria vitivinícola en Mendoza está complicada, quiere decir que no es por cómo gobiernan los cuyanos, sino que hay una parálisis de la actividad económica en general. Hay un problema serio del gobierno nacional, de verdad. Ha tenido un diagnóstico muy equivocado sobre la realidad. Cualquier presidente de Argentina sabe que es posible que tenga una corrida cambiaria. Lo ha pasado a todo. ¿Cómo es posible que el gobierno no lo previó y fue a abrazarse absurdamente con el Fondo Monetario? A mí me gustaría volver más al aspecto político, ¿no? Y en eso tengo varias consultas. Usted habla de que si el presidente convoca,
uno debería ir. ¿Se imagina la foto entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner en el contexto que no pudieron darse ni el traspaso de mando? No lo sé con sinceridad y no sé qué pasará. Yo tengo la impresión de que cuando es un gobierno democrático y hay una convocatoria, uno tiene que participar. Esa es mi opinión. No soy yo el que defino nada de esto, pero esa es mi opinión, claramente. Y yo creería que hoy, además, hay un agravante mayor que hace que uno tenga que participar en una convocatoria, y es que el nivel de emergencia y de deterioro es brutal. Entonces hay que ¿Y participar. qué gana y qué pierde Cristina si va o no va? No, a mí aprendí que no tengo que hacer de analista político, me encanta, soy politólogo y lo haría con gusto, sino que yo tengo que gestionar, participar y ser un buen diputado. Mi responsabilidad como diputado es presentar buenos proyectos de ley, participar cuando me convoca el gobierno. A mí cuando me ha convocado el jefe de gabinete he ido con carpeta, he dicho, mirá, me parece que hay que hacer esto, el otro. Tengo la peor opinión de para dónde va el gobierno, pero estoy tan asustado de que pasa en los barrios, en serio, de verdad, que quisiera, si a quien convoquen tiene que ir y decir, miren, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo mínimo de lo mínimo? Porque esto se está desacomodando feo, de verdad. ¿Sabe qué hacer la oposición con la figura de Cristina Fernández? Hacer Me refiero a, es la que concentra más votos que toda la alternativa federal del peronismo y el Frente Renovador juntos. ¿Saben qué hacer? Sí, hacer como que el kirchnerismo no existe no tiene sentido en Argentina, es una actitud adolescente. En Argentina hay dos identidades. El macrismo construyó una identidad que dice, los últimos 70 años esto ha sido horrible, o hay que hacer esto. El kirchnerismo construyó una identidad. Yo voy a una escuela y un pibe es kirchnerista, voy a un barrio de kirchnerismo, voy a una plaza de kirchnerismo. Hacer como que no sucede no existe. Yo tengo opiniones críticas sobre lo que ha pasado en los últimos tiempos y sobre lo que hay que hacer. Ahora, frente a un gobierno que deja 20 millones de personas, mis críticas a otro sector de la oposición son detalles frente a este problema. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Que hay que ir a un programa común, una gran paso donde habrá candidatos de distintos sectores, donde habrá candidatos a presidente, donde habrá candidatos a gobernador. Yo quisiera ser candidato a gobernador en un contexto de una gran paso, y la sociedad votando. La sociedad es más que la política. La sociedad votando dirá, es por acá, este o ¿Usted este cree tiene que entonces liderar. que en el espacio que usted está integrando actualmente deberían haber varios candidatos Sin a lugar a presidente en las PASO? Sin lugar a dudas, y me gustaría. Uno de ellos es Roberto Lavagna, que en un principio se había perfilado como que no quería ir a internas. Ojalá pueda participar de una gran paso. Si algo está claro, que Roberto Lavagna es una persona apta para gobernar este momento argentino, eso es indudable, y que tiene una cabeza desarrollista en el sentido que miraría el mercado interno y no haría este absurdo de abrir tontamente la Argentina a la nada. Bueno, sí, a mí me encantaría y creo que fortalece y mejora el sistema político. El sistema político funciona en base a plantear distintas. El siglo XXI es el siglo de frentes electorales. Así es la Concertación chilena, así es el Frente Amplio uruguayo. Hay distintas miradas, un programa común y la gente votando dice, por acá va. Y el que gana... ¿Se le imagina a Cristina participando de internas? Sí, claramente, sí. ¿Sí? Sí, la política, la crisis saca lo mejor de la Argentina. Nosotros estamos en una crisis de verdad profunda. Esto no es chiste. Tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. 32% de pobreza a fin de año. Más gente en los comedores. Regla 1 de la Argentina, comer tiene que ser barato. Se puede discutir un montón de cosas en la Argentina. Si un celular tiene que salir caro o barato, si un plasma podemos hacerlo o no plasma. Ahora, comer tiene que ser barato, regla 1. Estamos rompiendo el piso mínimo en Argentina. Es pesado ir a un comedor y ver gente grande que no sabe cómo entrar o no entrar porque nunca estuvo en un comedor. Es pesado ver que no hay referencia. La persona que mañana se levanta a la mañana y va a la verdulería, ¿cuánta plata tiene que llevar? ¿Qué se compra con qué? Bueno, eso mínimo hay que hacerlo y creo que a todos nos corresponde poder hacerlo y que todos tenemos que tener un rasgo razonable, no solo de participar en una convocatoria, sino armar un gran frente opositor. El que gobierna en la próxima etapa, lo que tiene que hacer es sentarse con el Fondo Monetario y decir, miren, tenemos que rearmar el esquema de pagos. Cortito, ¿usted le gustaría ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Quién llevaría en la boleta como presidente? No, al que gane de Zapadazo. Yo creo que Felipe Solá es un gran candidato a presidente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2 segundos? Dar vuelta a la escuela secundaria. Nosotros con esta escuela secundaria no vamos a ir a ningún lado. Cortar la venta de droga en los barrios. Se vende más droga en los barrios. Rearmar el sistema de salud. Me encantaría ser a mí, gobernador. Si no lo fuera, alguien va a tener que hacer eso en la provincia de Buenos Aires porque se ha desmadrado mucho. El sistema educativo, el esquema hospitalario y se vende más droga en los barrios. Eso es recontra evidente. Muchas gracias por estar aquí esta Gracias. noche. Nosotros vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de la reglamentación que hizo el Gobierno Nacional en cuanto al uso de las pistolas Taser.